Muy bien, compañeros. Muy buena noche. Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona del día de hoy. La sesión supongo que se está grabando. Indicarles simplemente que el día de hoy vamos a tener una sesión meramente práctica, teórica, y el día de mañana vamos a realizar ya una pequeña práctica tendiente a la consecución de recursos didácticos digitales o recursos educativos digitales, objetos de aprendizaje, como quieran decirlos, que nos servirán para alimentar ya nuestra aula virtual que desde la próxima semana, me parece, tienen con Fernando toda la semana para la construcción del aula virtual. Luego van a tener con el compañero Juan Carlos para la creación de recursos, entre otras cosas, ¿no? La creación de recursos que nos sirvan para alimentar esta aula digital, y al final, dentro de 3 semanas, entonces vamos a tener clase conmigo toda la semana, en la cual veremos también, pues, una metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje y la construcción de un objeto de aprendizaje, ¿no es cierto? Utilizando herramientas, sobre todo de escritorio, gratuitas, ¿sí? Que nos permitan crear al menos un objeto de aprendizaje que será publicado, pues, en el aula virtual, ¿no? Entonces, desde aquí, prácticamente desde mañana empieza una parte que va a ser ya más práctica, en la cual cada uno de ustedes tiene que ya ir pensando en la construcción de sus objetos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y de su aula virtual, con la metodología que les enseñará Fernando y con las cosas que también Juan y mi persona les vamos a ir aportando ahí para ese fin, ¿no? Entonces, sin más, permítanme ver con cuál presentación iniciar. Bueno, vamos ahí. Voy a compartirles la pantalla y vamos a revisar los slides, ¿no? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Me puede Sí, ayudar en algo? dígame. Mira, en una tarea hay que hacer, bueno, hay que revisar 5 recursos didácticos. Y hay que hacer una tabla donde se ponen los ítems, nombre de recurso, tipo de recurso, URL de recurso. ¿Cuál sería el ítem de un recurso didáctico? A ver, esa tarea les envió Fernando, ¿no? Entonces él debe haberles Sí, explicado, pero me imagino que no, deben... sí explicó, Ya ver, pero, disculpe, sí claro, explicó, pero lo que pasa es que yo no estuve presente, creo que cuando yo perfecto. llegué tarde. Ya verá, Sí, eso ya es una pequeña aproximación a lo que es una metodología, ¿no es cierto? Una metodología para desarrollo de software en general, y en este caso para el desarrollo de objetos de aprendizaje, considera una fase de análisis, ¿no es cierto? Análisis, una fase de diseño, una fase de programación, ¿no es cierto? Una fase de pruebas y una fase de publicación. Entonces, según entiendo, lo que Fernando les ha mandado a especificar para esos 5 recursos, él les debe haber enseñado herramientas para hacer esos 5 recursos, pues sí. es para categorizar cada uno de ellos y tener una pequeña tablita y saber inclusive, no sé a qué profundidad llegaron, en dónde, en qué momento de la clase lo van a aplicar. A ver, si me repite qué elementos nomás les ha sugerido. El ítem, Ya, nombre de recurso, tipo de recurso, URL de recurso. Pero yo, o sea, lo demás, el nombre de recurso sí sé, tipo de recurso, URL sí, pero el ítem, ¿cuál es el ítem? el ítem, no sé a qué se refiere a Fernando. Ítem, nombre, ¿qué más me dijo? El tipo y el URL. Y ¿Qué la tal, URL, compañeros? 4 Muy buenas cosas. noches. A ver, Creo que el ítem díganos. hace referencia a la numeración, de acuerdo a lo que se está realizando. Esa es referencia. Así les explicó, tienen que numerarles. Según lo que Es que, yo buenas entiendo, el noches, ítem hace exactamente es referencia a la eso. numeración. Sí, Ya, es la numeración de los tipos de recursos que vamos a utilizar. 1, 2, Correcto, 3, así es. 4, 5, ya, nada entonces más. Esa es tema la ha sido el referencia. El número. ítem es la numeración. Ah, ya, 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 ya. entonces es Sí, una porque son tablita 5. sencilla, ¿no? Está una tablita sencilla
en la cual van a tener el nombre de que ustedes le van a dar el recurso referente, obviamente, a cómo lo van a aplicar, a la asignatura, el tipo, ¿no es cierto? Si es que es, qué sé yo, me imagino un crucigrama, o si es que es un slideshare, o si es un PDF, o un documento de Word que está publicado en la nube, yo no sé. Y la URL ya es la dirección, ¿no es cierto? El http://www.xyz, lo que sea, para poder luego, en base a esa dirección, poderlo publicar en el aula Moodle, que es lo que vamos a hacer luego. Entonces, una recomendación, esto, que seguro les habrá dicho Fernando, ¿no? Estos elementos que ya habrán hecho con él, slideshare o publicar algo en el internet, ¿no es cierto? Váyanlo ya publicando en referencia al aula virtual que van a crear ustedes, ¿no es cierto? No hagan cosas aisladas, piensen en un tema, ¿no es cierto? Ni siquiera en toda una materia, sino piensen en un tema y generen recursos para ese tema, ¿no es cierto? Porque al final eso se revisará, ¿no? Y tiene que ser coherente, y para no hacer un doble trabajo, pues ya estos pequeños trabajos, ¿no es cierto? Estos recursos digitales educativos que habrán visto con Fernando, pues váyanlos ya haciendo con vista a construir el aula virtual, ¿no es cierto? Una sección del aula virtual, un capítulo, ¿no es cierto? Vayan pensando en eso. No sé qué verían, no sé qué nomás verían, pero ya vayan pensando en eso. Y en las semanas que vienen, pues Fernando les indicará el aula virtual, luego Juan y mi persona les indicaremos algunos recursos, ¿no es cierto? Para ir así mismo construyendo e ir alimentando y mejorando nuestra aula virtual. ¿Sí? No sé, entonces podemos empezar. Espero que con la ayuda de los compañeros, sobre todo, se haya aclarado esa duda de la compañera que nos cuestionó al comienzo, ¿no? Vamos a iniciar. Muchas gracias. Ya, perdón. a usted, está bien que pregunten, perfecto. Entonces vamos, ¿no es cierto?, ya encaminándonos a la construcción de nuestros recursos digitales de aprendizaje o recursos educativos, ¿no es cierto?, de aprendizaje, recursos educativos didácticos, red, que es el término que vamos a manejar aquí, ¿no es cierto? Red, recursos educativos didácticos. Pues tenemos que empezar por la premisa de, como son un recurso tecnológico, ¿no es cierto? Y que la madurez, ¿no es cierto?, de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, nos han permitido en la actualidad esa madurez de esa tecnología generar, ¿no es cierto?, a partir del paradigma de la web 2.0, sitios web que son en los cuales el usuario deja de ser solo un espectador y puede generar contenido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con Fernando ya lo han hecho, generando contenido a lo mejor en el escritorio, ¿no es cierto?, en nuestras máquinas, y luego alojándolo en la nube, ¿no es cierto?, subiéndolo a internet para que sea público para nuestros estudiantes y para quien lo quiera, pues, consultar ese material o utilizarlo. Entonces, hay que pensar en esa aproximación, ¿no es cierto? Las TICs son las que nos permiten trajinar, ¿no es cierto?, que sea posible realizar las actividades académicas, y en realidad, y se ha visto en pandemia, casi todas las actividades del ser humano se hubiesen paralizado si no contábamos con la madurez de las tecnologías de la información y la comunicación como las tenemos ahora, ¿no es cierto? Imaginemos pandemia sin internet. Estuviésemos detenidos, ¿no es cierto? Inclusive hasta ahora, recién estuviésemos movilizándonos nuevamente hacia la pseudonormalidad. Ventajosamente, durante este año y algo más de meses, 3 meses me parece, pues las tecnologías de la información, al menos en nuestro ámbito, el educativo, han sido las que han soportado en todos los niveles, ¿no es cierto? Yo tengo hijos pequeños en mi escuela, el último va a ir al jardín y él va a recibir virtual. Si no me ofrecen virtual, no va a ir, ¿no es cierto? ¿Por qué hay esa posibilidad, no? Que con el internet y las herramientas que se han creado y que están basadas en este paradigma de la información y la comunicación, que es el internet, pues nos han permitido realizar nuestros quehaceres, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado. Ahora yo pienso que cuando volvamos a la normalidad o pseudonormalidad, como yo les digo, pues la modalidad virtual de educación debe prevalecer. No tiene que desaparecer, ¿no es cierto? Seguramente habrá muchos estudiantes, ¿no es cierto?, sobre todo adultos mayores, adolescentes, que van a preferir seguramente, como ya es en otros países, ¿no?, educarse de forma virtual. Esperemos que sea así, porque es una tendencia que ya se venía dando y que ahora a la fuerza, pues la mayoría de docentes de todos los niveles, ¿no es cierto?, nos ha tocado aprender, aunque sea a la fuerza, y ya manejamos bastante bien, diría yo, pues, o medianamente bien, las herramientas que nuestras instituciones han puesto, pues, en nuestras manos para
poder realizar nuestras labores docentes, ¿no? Entonces, este pedacito, esta primera parte de la charla de hoy es las TICs, las vamos a considerar como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muy válido y muy latente sobre todo en esta situación pandémica en la que hemos vivido ya durante más de un año, ¿no? Entonces, si pensamos en las TIC, en las tecnologías, ¿no es cierto? Y en todas las herramientas que se sustentan en el Internet, sobre todo, han servido, ¿no es cierto?, como un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, han sido el medio de comunicación, ¿no es cierto?, el medio de comunicación virtual, asíncrono, síncrono, que nos ha permitido realizar nuestras labores, ¿no es cierto? Y mediante estas herramientas y estas modalidades de comunicación, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes, nosotros hemos podido transmitir, en la medida que es posible en esta modalidad virtual, pues los conocimientos y las tendientes a la creación de habilidades, ¿no es cierto?, la generación de habilidades y actitudes en nuestros estudiantes, ¿no? También vamos a revisar el para qué o por qué, ahí como un eje transversal, por qué hay que incorporar las TICs en la docencia, ¿sí? Independientemente de que estemos en pandemia o no, ¿no es cierto? Las TIC, como vuelvo a repetir y lo diré siempre, han demostrado ser un factor importante, ¿no es cierto?, en el momento de comunicarnos, sobre todo en esta situación en que hemos pasado cerrados, y no es justo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que siendo algo tan importante, por ejemplo, ¿no?, se haya quitado de la currícula del bachillerato, por ejemplo, ¿no? Se ha demostrado que sin desmerecer ninguna otra área de conocimiento, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información y la computación son una materia que no debe ser topado como un eje transversal, debe tratarse como era hace tiempos, ¿no?, como una materia con horas ahí, no un eje transversal. Es muy importante y con respeto y sin hacer menos a ninguna otra asignatura, seguramente habrá como quitar horas de unas asignaturas y ponerle nuevamente en la currícula como asignatura, ¿no es cierto?, a las ciencias de la computación, ¿sí? También hay que considerar que la realidad de la integración de las TIC en la docencia en nuestro país considero que era, porque ahora la mayoría de docentes al menos como les comenté, hemos aprendido a la fuerza a manejar una que otra herramienta, ¿no es cierto?, que nos permite realizar nuestros quehaceres docentes vía internet, ¿no? A quien no ha usado, obviamente, quien no ha aprendido seguramente será relegado por alguien que sí lo haga en un futuro, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar que la realidad también, y ahí dice Ecuador, porque los contextos son diferentes, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo el acceso al Internet en nuestro país que el acceso de Internet a un país de primer mundo, ¿no? Eso también hay que considerar. Y bueno, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, como tal, sin importar la modalidad en el que se lleve, presencial, semipresencial, a distancia, en línea, se basa o es muy importante, ¿no es cierto?, la comunicación bidireccional que debe existir entre el docente y el estudiante, ¿no es cierto?, ya que a través de esa comunicación nosotros impartimos los conocimientos, ¿no es cierto?, hacemos las tutorías, hacemos el seguimiento, apoyamos, evaluamos, y de ser el caso, algo muy importante que a veces no lo hacemos, también podemos motivar a nuestros estudiantes con esa comunicación, ¿no es cierto? ¿A través de qué hacemos estas actividades? A través del material de apoyo, ¿no es cierto?, que es a donde nos vamos a dirigir, ¿no?, al desarrollo de nuestros recursos educativos digitales o los objetos de aprendizaje, ¿no? También, pues obviamente, las herramientas de comunicación, ¿no?, que están presentes y son prevalentes ahora en el Internet, ¿no es cierto? Cualquier persona con un dispositivo electrónico que tenga acceso a Internet, ¿no es cierto?, va a poder comunicarse con sus estudiantes, hablando de esa persona, ¿no?, aprovechando la ubicuidad, ¿no es cierto?, del Internet y de las ciencias de la computación, que con acceso a Internet, en cualquier parte casi, ¿no es cierto?, en que haya acceso a Internet, vamos a poder usar estas herramientas de comunicación provistas, ya sea por una herramienta Moodle, por Teams, por Zoom, por qué sé yo, bueno, por tantas herramientas que ahí se me fueron los nombres, hay tantas, pero son los nombres, ¿no? Y tanto los materiales de apoyo como los útiles, ¿no es cierto?, las herramientas de comunicación están ya generados en herramientas de Internet que nos permiten realizar nuestro trabajo, ¿no? Estas herramientas de comunicación,
pues independientemente pueden ser presenciales o remotas, ¿no? Nos permiten realizar nuestras actividades docentes de forma presencial o de manera remota, ¿no? Las podemos usar. También, pues seguramente con Fernando vieron que cuando nosotros, por ejemplo, publicamos un video, ¿no es cierto?, en YouTube o un documento en el Slashar, yo puedo dejarlo que sea privado o que sea público, ¿no es cierto? Para en algún momento a lo mejor quiero que se comparta solamente con el grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Y lo hago privado para un grupo, para una comunidad. Y si no, pues lo dejo público para que el resto de las personas lo vean, ¿no? Puede ser también, ¿no?, apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo personal, individual, y también apoyar el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, ¿no? Las herramientas como las wiki, ¿no es cierto? Las wiki o unos documentos de los documentos de Office 365, los documentos del Google Drive, a través de permisos, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer que nuestros colaboradores pues ayuden a la construcción de un documento, por ejemplo, ¿no es cierto? También las modalidades síncrona o asíncrona, ya sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros dentro de nuestro quehacer en la educación virtual tenemos un cierto porcentaje según reglamentos de horas, ¿no es cierto?, para hacer las sesiones síncronas como la que llevamos en este momento, pero también debemos planificar, ¿no es cierto?, pues actividades asíncronas que van a ser realizadas por el estudiante, ¿no es cierto?, con la guía, obviamente, del profesor, pero son parte de un trabajo autónomo, no lo tienen que hacer solitos. Y también, pues, las herramientas de comunicación nos permiten hacer, las herramientas de las TIC, ¿no es cierto?, de las tecnologías de la información y comunicación, nos permiten hacer todo esto y en estas modalidades, ¿no? Y también la comunicación generalmente es bidireccional, ¿no?, en las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, perdón. ¿Sí? Entonces aquí el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las herramientas de comunicación, pues tenemos un pequeño cuadrito, ¿no?, que nos indica cuáles son, así a breves rasgos, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades síncronas unidireccionales, ¿no? Es una clase, la clase magistral, ¿no es cierto?, que dicen el seminario en el cual el estudiante, la clase teórica, ¿no es cierto?, la clase de conceptos, que sin querer desmerecer lo que nos dice la teoría constructivista, que es la que prevalece ahora, ¿no? Una clase magistral, un seminario en la cual el estudiante mira al profesor dar la famosa clase magistral, no está mal, ¿no es cierto?, porque el contenido científico, la base teórica siempre es importante para luego realizar una actividad autónoma o luego realizar una experimentación, ¿no es cierto? Yo tengo casos le doy materias prácticas, ¿no es cierto?, a mis estudiantes y siempre tienen el afán, ¿no?, de ir a hacer la práctica de una que quieren conocer equipos, que quieren manipular, programar, pero ahí se les hace reflexionar, ¿no es cierto? No pueden pasar a la práctica sin conocer la teoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de un equipo que valga unos, qué sé yo, $20,000, no les vamos a dejar ni siquiera acercarse, ¿no es cierto?, si es que ellos no conocen en teoría cómo funciona, cómo se lo debe configurar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no nos estamos desviando del tema, ¿no? Existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer estas clases síncronas de modo unidireccional. Debe haber la clase teórica, ¿no? ¿Por qué no un video? ¿No es cierto? Un video hecho por el profesor sería genial, hecho por usted mismo, un video de un contenido y lo publicamos ahí, sin que sea una clase de pronto síncrona, lo podemos mandar de modo asíncrono, pero es una clase magistral, ¿no es cierto?, que el profesor está dando. Es importante la clase magistral, a eso me quiero aproximar, ¿no? La clase síncrona bidireccional, pues una discusión online, ¿no es cierto?, una teleconferencia, una videoconferencia como la que llevamos en este momento a través del medio con las reglas, pues ustedes pueden participar, conversamos, debatimos, discutimos y sacamos una conclusión, ¿no es cierto? Y igual se comparten ahí los conocimientos y se permite el debate, la pregunta, ¿no es cierto?, de los participantes. En la clase unidireccional no, ¿ok? Unidireccional asíncrona, en cambio, ¿no es cierto?, con las herramientas, ¿no es cierto?, el correo, ¿no es cierto?, los correos institucionales, para eso se crearon, mensajes de texto, si está permitido usar el celular o hay alguna aplicación específica de la institución para usar, ¿no es cierto?, el correo, los mensajes, ¿no?, la mensajería del teléfono, el tablón de anuncios, ¿no es cierto?, los repositorios de información,
pues pueden servir para estos tablones de anuncios, son herramientas web también, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros como docentes podemos poner anuncios, indicar tareas, actividades, etcétera, etcétera. El estudiante lo ve y lo hace solito, ¿no? Y los repositorios de información, pues son similares, ¿no es cierto?, a los DSpace, donde que se guardan las tesis, ¿no es cierto? O hagamos una analogía de pronto a las bibliotecas virtuales, ¿no es cierto?, ahí donde que hay información en la cual nosotros direccionaremos a nuestros estudiantes para que a partir de esos documentos realicen una u otra actividad, ¿no? De forma bidireccional, nosotros podemos usar los foros, ¿no es cierto? Ya veremos cuando configuremos con Fernando el aula virtual. Ahí tenemos herramientas y actividades que nos permiten hacer prácticamente todo esto, ¿no? En Moodle, sin salirnos de ahí. Por eso Moodle es una de las herramientas de administración de cursos para educación virtual y a distancia, de las más utilizadas, si no la más utilizada. Seguro es la más utilizada a nivel mundial porque es gratuita, es completa. Si es gratuita, pues hay gente que está desarrollando plugins, complementos y le van mejorando el programa cada vez, ¿no? Entonces también se pueden usar las listas de preguntas, que es básicamente un foro, ¿no? Preguntas frecuentes, un foro. Ya van a ver que al configurar un foro en Moodle hay varias modalidades en las que puede funcionar ese foro, como preguntas abiertas, cada quien pone su tema, hay un montón de cosas que se puede hacer. En sí, tenemos un montón de herramientas, ¿no es cierto? Un montón de modalidades también con las cuales nosotros podemos trabajar para realizar nuestro trabajo docente, y eso, bueno, ya en la práctica se irá aplicando y comprendiendo mejor, ¿no? Vamos a analizar, ¿no es cierto?, las respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué integrar las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia? Nos permiten, independientemente de la modalidad, incrementar una variedad metodológica, ¿no? Que es un agujero, ¿no es cierto?, un vacío que ya se está llenando, ¿no? No se trata de simplemente usar la tecnología porque sí, si no está asistida por una metodología validada, ¿no es cierto?, una metodología aprobada con algún estudio empírico, con algún tipo de evidencia, ¿no es cierto?, científica que nos diga que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y sus herramientas ayudan, sostienen, mejoran, que sería mucho mejor, no, si mejoran los procesos de aprendizaje, hay que incluirlas en los procesos educativos, ¿no? Y esto nos va a permitir incrementar, como dice aquí, la variedad de metodologías, ¿no es cierto?, de formas de enseñar, ¿sí? También nos permite, pues, el aumentar la accesibilidad, perdón, a los recursos, ¿no? Si están públicos en Internet, ¿no es cierto?, pues cualquier persona en cualquier momento y casi desde cualquier lugar, como mencionamos hace un rato, con que tengamos un dispositivo y en el acceso a Internet, va a poder ingresar a sus recursos educativos, ¿no es cierto?, a las actividades que proponga el profesor en el momento y en el lugar que desee prácticamente, ¿no es cierto? Y hablamos también de flexibilidad, ya que pues si desarrollamos de una forma apropiada, ya vamos a ver luego las características de los RED, de los recursos educativos digitales, pues estos deben ser flexibles y deben estar abiertos y se los puede cambiar y aterrizar para utilizarlos según el contexto en el que vayamos a trabajar, ¿no? También permite el uso de las TIC promover el protagonismo del alumno, ¿no? Acabamos de ver a través de actividades asíncronas, actividades también síncronas, como una videoconferencia en la cual haya reglas, ¿no es cierto? Si no, por ejemplo, ¿no?, siendo muy rajatablas de pronto, si el estudiante no participa en la videoconferencia, pues no tendrá la calificación respectiva, o si no, como debe ser, ¿no?, si no actúa en el foro, pues no tendrá la calificación respectiva. Eso al comienzo va a costar, ¿no es cierto?, va a tomar cierta resistencia del estudiante que por lo general es parco y no quiere participar, pero al verse también atraído, ¿no es cierto?, por estas tecnologías que le gustan, ¿no es cierto?, le gusta la tecnología, le gusta la informática, el Internet, pues él va a despertar esta motivación, ¿no es cierto?, esta necesidad, la motivación intrínseca, ¿no es cierto?, que le gusta la tecnología, que le gusta el Internet, y ya va a depender mucho de lo que el profesor haga también, qué recursos le presente, ¿no es cierto? No valdría la pena que un aula esté llena de 20,000, por hacer una exageración, ¿no?, de muchos PDFs, los cuales el estudiante tenga que leer, ¿no es cierto? Es preferible
ahí no incluyo tecnología, sino saco copias, imprimo lo que sea y le doy pues al estudiante para que lea, ¿no? Ahí no hay no hay una utilidad real de beneficio, que sea de beneficio para la educación si utilizamos así el Internet, ¿no? Para eso, pues la institución se ahorraría mucho en Internet, se ahorraría mucho en equipos de cómputo y compraría unas buenas copiadoras, ¿no es cierto? Sacaríamos como en la vieja usanza, pues copias y repartiríamos a los estudiantes, ¿no? Hay que variar, ¿sí? Lo de arriba es importante, ¿no? Incrementar la variedad metodológica a través de las tecnologías de la información y la comunicación es importante, ¿no? Ya que esas tecnologías así nos lo permiten, ¿no? Y eso va a generar la motivación en el estudiante, quien va a ser el protagonista de sus propios aprendizajes, lo que es una característica muy deseable dentro del paradigma constructivista, ¿no? Que es en el que nos manejamos actualmente, ¿sí? También, pues el último punto, ¿no es cierto? A través de las TIC se puede mejorar la presentación y comprensión de ciertos tipos de información que por su naturaleza son abstractas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ver una molécula, ¿no es cierto? A lo mejor en un libro habrá un dibujo, lo que sea, pero a través de las tecnologías de la información puedo hacer una animación, ¿no es cierto? Ahora eso está bien avanzado, ¿no es cierto? Hay bastantes programas que nos permitirían, pues, dibujar una molécula, animar, ¿no es cierto? Ahí hacer que se muevan de pronto los neutrones, los protones y hacer que el estudiante, que esa situación no la puede ver no la puede ver, de hecho, ¿cierto? No la podría ver, pues lo haga de una forma más comprensible para él, ¿no es cierto? Y no solo ese proceso, sino otros que por que por su naturaleza abstracta no la podemos ver, ¿no es cierto? Sería posible a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues verlo de alguna forma novedosa, ¿no es cierto? No solo en un papel impreso o en una diapositiva o en una lámina, sino a lo mejor a través de realidad aumentada, por ejemplo, ¿no es cierto? O la realidad virtual, ¿no es cierto? Ver objetos y tratar de manipularlos, eso hay como ahora, ¿no es cierto? Con estas tecnologías, situaciones ápticas, hay un montón de cosas que si se las aplica adecuadamente, pues pueden representar en realidad una situación disruptiva, ¿no es cierto? Muy importante para la comprensión de contenidos que por su naturaleza no se los puede ver así en campo, ¿cierto? ¿Sí? También ¿Aló? ¿Abrieron el micrófono? Si no, apagaránle, por favor. Una pregunta. Dígalo. Buenas noches. Nosotros sabemos que el paradigma constructivista nos permite promover el protagonismo en el alumno. Claro. Sin embargo, usted hace unas 2 posiciones anteriores nos había dicho que hay una alternativa a este paradigma. ¿Cuál sería? No creo haberles dicho eso, ¿no? Salvo que sea el socioconstructivismo, ¿no? Que une las ideas de Piaget con las de Vygotsky y es algo también muy útil, ¿no? Y, bueno, sabemos que, bueno, no es un curso de didáctica, ¿no? Pero bueno, la mayoría de nuestras instituciones en el país, ¿no es cierto?, trabajamos bajo el modelo constructivista en la concepción pedagógica, ¿no es cierto?, de nuestra educación, a pesar de que las prácticas conductistas no se han olvidado del todo, ¿no es cierto? No se han olvidado del todo, hay que pensar. Yo veía el otro día una charla TED, no recuerdo cuál era, pero bueno, quien haya visto saben que las charlas TED son muy interesantes, ¿no? E iniciaba comparando 2 fotografías de este señor, una de un aula de hace 50 años, me parece, y una de un aula actual, y hacía la comparación y no había cambiado nada. Además, pues los procesos con los que se han manejado los procesos educativos no han cambiado en mucho desde la revolución industrial, hace algunos años, ¿no es cierto? Y luego, bueno, vamos a ver un video respecto a eso también. Eso quiere decir que la evolución de la tecnología, ¿no es cierto?, la evolución de la sociedad no se ha, digamos, no se ha utilizado, no se ha adaptado muy bien a los procesos educativos, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque los desarrollos de la tecnología, por ejemplo, que es lo que nos compete analizar aquí,
Ninguno de los grandes avances en tecnología ha sido un cambio verdaderamente disruptivo en educación. Si no, pues no haría falta incluir nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevos equipos, ¿no es cierto? Si la televisión, se pensó, ¿no?, que la imprenta sería y me parece que con Juan Carlos vieron un video al menos de eso, me parece. La imprenta se pensó que sería algo disruptivo, ¿no es cierto? Ustedes saben, algo disruptivo es algo que cambia totalmente las cosas, ¿no? Pero no fue así, ¿no es cierto? Luego se pensó que la radio sería disruptivo para la educación, no fue así. La televisión tampoco, ¿no es cierto? La telefonía móvil y el internet tampoco lo son. ¿Por qué? Porque ha faltado trabajar en metodologías que validen, ¿no es cierto?, ¿cómo sería?, en métricas, en metodologías, en técnicas, ¿no es cierto?, la parte conceptual, que sustente la utilización y que valide la utilización de estas tecnologías. Pienso que solamente, si es que he dicho eso de que hay una alternativa para el constructivismo, que no creo haberlo dicho así, no lo ha de haber dicho, debe ser el socioconstructivismo. Por ahí analícenlo. Eso conjuga las ideas de Piaget con las de Vygotsky y es un modelo que para mí al menos es un poquito más robusto. Bueno, sigamos con el tema, ¿no? También mejora el trabajo individual, ¿no? Si es que el estudiante se ve atraído por las tecnologías, pues y dependiendo de lo que el docente le proponga, pues va a hacer mejor su trabajo, ¿no es cierto? Seguramente si hacemos algo con un gusto, con una motivación intrínseca, ¿no es cierto?, pues los resultados van a ser mejores, ¿no? Fomenta también el trabajo cooperativo, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pues a través de una wiki, de un documento compartido con permisos, nosotros podemos trabajar sin importar si está el colaborador a miles de kilómetros, ¿no es cierto? Eso no importa, se rompen las barreras, ¿no? También se pueden acceder a través de las tecnologías de la información y la comunicación a nuevos entornos y situaciones que en muchos casos, por lo que hablamos al final de la diapositiva anterior, no son posibles con los recursos tradicionales, ¿no es cierto? Animar una célula, cosas así, ¿no es cierto? Y verla en funcionamiento, ¿no es cierto?, de forma virtual. Y también, obviamente, pues por esto mismo, ¿no es cierto?, nos puede optimizar recursos y costos, ¿no? Si nosotros generamos un documento o un objeto de aprendizaje y lo publicamos en el Internet, pues no hará falta imprimirlo, por ejemplo, ¿no es cierto? No hará falta sacar copias y es accesible para cualquier persona si es que así lo publicamos, ¿no? Ya, entonces existen diferentes niveles de integración, ¿no? Ya asentándonos en nuestra realidad, ¿no es cierto? En primera instancia, si no contamos de pronto con un administrador, con un LMS, Learning Management System, ¿no es cierto?, con un Moodle, con un sistema de administración de cursos, pues podríamos crearnos la página web de la asignatura. Seguramente Fernando les habló de Blogger, ¿no es cierto?, los blogs, que pueden servir para tener una tienda virtual, para, qué sé yo, tener eso, ¿no?, una tienda virtual o lo que el usuario quiera. Si lo configuramos bien, Blogger u otras herramientas, ¿no es cierto?, web para crear blogs, nos permitirían tener ahí una página web de la asignatura, ¿no?, al menos con los contenidos y enlaces a ciertos lugares de interés, a documentos, ¿no es cierto?, que nos permitan pues llevar de cierta forma esos conocimientos, esos contenidos a nuestros estudiantes, ¿sí? Ya dentro de un entorno virtual de aprendizaje, ese es el término, ¿no?, que se me estaba olvidando, de un entorno virtual de aprendizaje como lo es el Moodle, tenemos herramientas de comunicación, ¿no?, como es el correo, los foros, los tablones de anuncios, ¿no es cierto?, las tareas, las wikis, ¿no es cierto?, tenemos ahí también, qué sé yo, cómo hacer los famosos talleres, ¿no es cierto?, hay un montón que ya las veremos luego. Sin embargo, si buscamos fuera del entorno de aprendizaje, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, herramientas gratuitas y pagas también que nos permitan, pues, el correo, bueno, si lo manejamos todos, ¿no?, que nos permitan realizar un foro, un chat, tablones, hay en internet, ¿no es cierto? Y es cuestión de buscarlas, o sea, no es una camisa de fuerza el usar o no, un Moodle, por ejemplo, pero siempre va a ser mejor que todo esté concentrado. Y si la herramienta, que de paso
Moodle es gratuito, ¿no es cierto? Lo podemos descargar y si contamos con un servidor local, por ejemplo, en nuestra institución, lo podemos instalar ahí y nos va a servir. O si tenemos un servidor alojado en la nube, contratado, ¿no es cierto? Pues también lo podemos poner ahí y ya nos obviaríamos el tener esa página de la asignatura, por ejemplo. Tendríamos nuestra aula virtual, nuestro servidor de aulas virtuales para la institución y ahí ya un administrador se encargaría de generar los cursos y nosotros los manejaríamos como lo vamos a ver desde la próxima semana, ¿sí? Dentro de esta categoría, pues también, ¿no es cierto?, la principal función, digamos así, ya sea de un blog educativo, ¿no es cierto?, o de un entorno virtual de aprendizaje, ya de un aula, es pues publicar el material docente, ¿no es cierto? ¿Sí? Material docente que en un escenario todavía muy utópico, pero que este curso al menos pretende iniciar esa chispa, ¿no es cierto? Les vamos a dar las herramientas en las próximas semanas para que ustedes puedan generar sus propios documentos, ¿ya? Haciéndolos a medida, ¿no es cierto? Que eso es lo ideal. El material docente, y uno también lo ha hecho, ¿no? A veces se toma del libro, ventajosamente muchos libros vienen ya con sus diapositivas, ¿no es cierto? Vienen ya con su material, con su página web y se utiliza. Pero en el caso de que no, lo mejor sería que el docente pues tenga la posibilidad, las herramientas, ¿no es cierto? Y conozca cómo generar sus propias herramientas para publicar en estas páginas web, en estos entornos virtuales de aprendizaje. ¿No? Esto es a lo que vamos a atender en las próximas semanas. Primero a manejar el aula virtual, a configurarla, a hacer un esqueleto, eso les va a enseñar, esqueleto entre comillas, ¿no? Una estructura. Con una estructura, eso les va a enseñar Fernando y luego Juan Carlos y yo entramos a enseñarles herramientas extras, ¿no? Porque Fernando les va a enseñar seguramente las herramientas que tiene el entorno virtual de aprendizaje, como el correo, el foro, la tarea, la prueba, etcétera, etcétera. Y luego nosotros entramos con otras herramientas para ir complementando o mejorando, digamos así, ese entorno virtual, ¿no? Material docente es importante y lo ideal sería tener pues nuestros propios materiales, ¿no es cierto? Y no reutilizar, aunque esa es una característica de los recursos educativos digitales, pero al reutilizar nosotros podríamos, bajo esa concepción también debe permitirse poder cambiar, no solo reutilizar, tomar y usarlo tal cual, lo podríamos contextualizar y usarlo pues apropiadamente justamente para que sirva a nuestro contexto, ¿no? Todo el material, ¿no es cierto?, sirve de la misma forma en todos los lugares, ¿no? También, pues, se puede tener las clases, los seminarios virtuales a través de estas herramientas, ¿no es cierto? Como el Zoom, como el Teams, que ya ventajosamente la mayoría de nosotros manejamos, al menos como invitados podemos ingresar a nuestras sesiones y participar, ¿no es cierto?, de las clases en este caso, que se pueden llevar de una forma virtual, ¿no? En la modalidad que sea presencial, semipresencial, a distancia, síncrona, asíncrona, ¿no es cierto? Eso ya se va a quedar ventajosamente en el quehacer educativo, ¿sí? También, pues, se pueden incluir, ¿no es cierto?, en este tipo de páginas web, digamos así, o en los entornos virtuales de aprendizaje, pues, actividades interactivas, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahora está de moda la gamificación, ¿no es cierto? O los entornos ludificados, ¿no es cierto? Actividades lúdicas, ¿sí? Hay como hacer un jueguito por ahí, ¿no es cierto? Hay como, pues, generar ejercicios, ¿no es cierto?, que se respondan solitos y se evalúen solitos. Hay como poner una simulación, por ahí un enlace a un entorno, qué sé yo, de realidad virtual y cosas que nos sirvan para justamente aprovecharnos de esa característica, ¿no?, que nos permite una variedad metodológica, ¿no es cierto?, una variedad de recursos que se pueden incluir a través de las tecnologías de la información y comunicación en nuestros cursos, ¿sí? También, pues, nos permite, ¿no es cierto?, como dice el último capítulo, generar, ¿no es cierto?, crear nuestros entornos educativos interactivos e integrados, ¿no? Esto de interactivos sumando todas las anteriores, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un entorno virtual de aprendizaje que tenga los elementos que acabamos de mencionar, pues ya va a ser bastante interactivo, ¿no? Eso es importante y en realidad ese es uno de los objetivos principales de este curso. Vamos a enseñarles herramientas que nos permitan tener un entorno educativo bastante interactivo, ¿no? Y con herramientas
novedosas, ¿no es cierto? Más que novedosas, útiles, porque la novedad no quiere decir que sirvan, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver herramientas que nos sirvan al propósito para el que queremos crear ese objeto de aprendizaje, ¿no? Igual seguimos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí varios tipos de herramientas o de recursos, ¿no es cierto? Y vamos a compararlos en base a su valor instructivo, ¿no es cierto? Y al costo de desarrollarlos, ¿sí? Una página web, como ustedes lo vieron, o sea, en la modalidad blog, por ejemplo, ¿no es cierto? En la modalidad web 1.0, va a tener un valor instructivo bajo, porque en la paradigma de web 1.0, el estudiante solo va a poder ver, ¿no es cierto? Si a eso se refiere esta página web, así como tal, es página web 1.0, tal vez haga falta poner ahí. El estudiante solo va a poder ver y no va a poder interactuar, va a ser lo mismo que tener un libro, ¿no es cierto? No va a poder interactuar con los contenidos, entonces el valor instructivo ahí es bajo, ¿no? Y el costo de desarrollo también va a ser bajo, ¿no es cierto? No es muy complicado. Ahora al menos se puede construir sitios web, no solo blogs, sino sitios web completos sin saber programar, que eso era lo complejo antes, ¿no? Hay los famosos cPanels, hay pues interfaces que nos permiten a través de arrastrar componentes, ¿no es cierto? Pues generar los sitios web, eso no es tan complicado, ¿no? Por otra parte, un sitio web, ¿sí? Es algo más complicado. Una página web es de una sola página, un sitio web es un conjunto de páginas que están interconectadas, pero de la misma forma, si se trata de la web 1.0, su valor instructivo va a ser bajo, ¿no? Y el coste de desarrollo ya es medio, ¿no es cierto? Ya nos va a tomar un poquito más de tiempo y esfuerzo, pues, realizar ese tipo de recursos, ¿no? Las clases, seminarios virtuales, ¿no es cierto? Situaciones como las que llevamos en este momento, pues el valor instructivo es medio, dependiendo de cómo los afrontemos, de cómo los planifiquemos también, ¿no es cierto? Y el coste de desarrollo es bajo, ¿no es cierto? Porque en realidad para llevar un seminario virtual, una clase virtual, ¿qué hacemos? Instalarnos el plugin en el celular, ¿no es cierto? Del Zoom o del Teams, tener un usuario ahí, una cuenta registrada y ya podemos realizar nuestras clases, ¿no? Pero el valor instructivo, dependiendo de cómo lo manejemos estas sesiones, pues es medio y puede ser alto también, ¿no es cierto? Las herramientas de comunicación, como los chats, los foros, ¿no es cierto? Este mismo medio de las videollamadas, un correo, lo que sea, manejándolo bien, y ese manejándolo bien lo recalco, porque no se trata solo de incluir la tecnología, hay que tener un propósito, y en base a ese propósito se genera una metodología, se generan unos pasos, ¿no es cierto?, para poder sacarle provecho y que no sea más bien un distractor, ¿no es cierto? Si pensemos en el caso de un chat, ¿no? Que es una herramienta de comunicación. Si lo queremos usar, ¿no es cierto?, para algo educativo, tendremos que tener reglas, ¿no es cierto? O un foro, debemos tener reglas para la utilización de ese foro o de ese chat. Si es que se trata de un foro social, ya no importará, pero si es un foro técnico, si es el foro de la asignatura, debe estar reglado, ¿no es cierto?, para que no se comenten o no sean charlas sobre cosas que no vengan al caso y no resulte ser más bien un distractor de la tecnología por esa innovación, por esa motivación, ¿no es cierto?, por ese interés que tiene el estudiante. Si no le manejamos bien, sobre todo en jóvenes y niños, va a ser un distractor y mejor nos va a echar a perder el trabajo que hemos planificado. Hay que tener cuidado, ¿no? Las actividades interactivas, pues como ven, está en azul, resaltado y con negrita. El valor instructivo es muy alto, ¿no? ¿Sí? Y el coste de desarrollo también es alto, ¿no? La próxima, bueno, en 3 semanas, cuando entremos nosotros, por ejemplo, yo les voy a proponer hacer, y ya les anticipo, no vamos a hacer un objeto de aprendizaje desde cero, ¿no es cierto? Un objeto de aprendizaje publicable para que sea publicable o en una página web, para que sea publicable en Moodle o para que sea publicable donde que acepten un formato específico de publicación que se llama SCORM. Eso vamos a hacer con una sola herramienta. Puedo hacer un objeto de aprendizaje que se pueda publicar en de esas tres formas, ¿no es cierto? Pero nos va a tomar, qué sé yo, de esa semana nos va a tomar 3 días hacer ese objeto de aprendizaje.
Los otros 2 días vamos a ver algunos elementos que vamos a introducirle en ese objeto de aprendizaje. Y esas herramientas también van a ver que nos va a costar, porque son interactivas, nos va a tomar un poquito de más que conocer, porque la idea es no que sepan programar, sino que sepan armar, aprovechando las tecnologías actuales, hacer, por ejemplo, un juego. Vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿ya? Pero es un juego, no es una evaluación tradicional, ¿no es cierto? Es un juego. Vamos a hacer unas diapositivas creadas ahí con ciertas características en Genially. Y eso lo vamos luego a exportar a nuestros recursos, que nos va a tocar también construirlo desde cero, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea del curso, ¿no? Tener herramientas para hacer algunas cositas y luego integrarlas en un objeto de aprendizaje que lo podemos publicar en un aula virtual o en un sitio web o en un repositorio de SCORMS, que eso ya veremos después de qué se trata. Antes de eso, también en esa semana que nos corresponda, primerito vamos a iniciar con la metodología, porque hay una serie de metodologías, ¿no es cierto? Hay la metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje. Sí, ahí entonces también les indicaré, hay unos documentos nada más que hay que llenar y con eso ya nos vamos quedando claros de cómo vamos a planificar. Es la fase de análisis y planificación, ¿no es cierto? Y diseño de nuestros objetos de aprendizaje. Eso lo haremos en su tiempo, ¿sí? Y obviamente los entornos integrados, que es a lo que queremos llegar en esta actividad que les digo, pues van a integrar todo lo anterior, ¿no? Las herramientas de comunicación, puede integrarse un chat, puede integrarse un botón de Zoom, y las actividades interactivas que hagamos en herramientas externas las podemos integrar en un objeto de aprendizaje que luego se publicará en un aula virtual, ¿no es cierto? Y el aula virtual también es un objeto, ¿no es cierto?, educativo, es el aula en la cual nosotros integramos todos los elementos que con la metodología adecuada, seguramente Fernando les va a hablar de ADI y les va a hablar de PASIE, ¿no? Esas son metodologías para crear las aulas, que son entornos integrados y deben tener su estructura, ¿cierto? Y deben estar planificadas entonces, ¿ya? Sabemos también que eso responde a una de las características esenciales de la educación, ¿no? La educación, por ser un proceso importante, ¿no es cierto?, que genera a lo mejor el fruto más importante de nuestra sociedad, que son nuestros adolescentes, nuestros jóvenes profesionales, debe ser un proceso no improvisado, ¿no es cierto? Es un proceso que debe ser planificado y bien planificado para que surta efecto, ¿no? Eso es importante. Sigamos. Ya, la integración de las TICs, pues debe ser gradual, ¿no? Debe ser gradual. Y en este proceso, ¿no es cierto?, que resulta de la integración de las TICs en la docencia, pues deben existir ciertos recursos, ¿no es cierto? Deben combinarse ciertos recursos, ¿no? Las características del curso, y hablando de un curso como el que vamos a crear en Moodle, ¿no? Debemos tener la idea, ¿no? La idea debe estar planificado, ¿no es cierto? La duración del curso, la complejidad y la naturaleza de la materia hay que considerarla, ¿no es cierto? El número de asistentes, los aspectos organizativos, igual la naturaleza, ¿no es cierto?, de los estudiantes. No es lo mismo un curso para un adolescente que para un niño o para una persona mayor, ¿no es cierto? Eso hay que considerarlo, ¿sí? Y tener en cuenta el momento de planear, ¿no es cierto?, la estructura o un curso virtual o un objeto de aprendizaje. Sí, las características del docente también son importantes, ¿no? Las habilidades, ¿no es cierto? Si no tenemos las habilidades para generar, no conocemos cómo manejar Moodle, pues difícilmente vamos a utilizar esa herramienta, ¿no? O si no sabemos cómo subir un archivo, un PDF o un PowerPoint a Slideshare, por ejemplo, que eso entiendo que ya vieron, pues difícilmente voy a poder hacerlo, ¿no? Y no lo voy a poder integrar en nuestro entorno de aprendizaje o en nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces también la motivación. El profesor se siente desmotivado porque desconoce, ¿no? Yo he escuchado a muchos profesores, no nos capacitan, no tenemos las herramientas, ni siquiera internet, cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Eso desmotiva, ¿sí? El apoyo pedagógico es importante y el apoyo técnico también, ¿no? Se sabe, ¿no es cierto?, en instituciones grandes, universidades grandes, pues el docente a lo mejor tiene su asistente de cátedra o el técnico docente, quien es responsable de hacer los objetos de aprendizaje, ¿no? O de mantener el aula virtual. En un escenario
de primer mundo eso es así, ¿no es cierto? A nosotros nos falta todavía bastante y sabemos, nos toca hacer el trabajo de varias personas para poder sacar adelante nuestros procesos educativos, ¿no? También, miren, es importante el tiempo, ¿no? Si yo no dispongo de tiempo en mi planificación, en mi horario de trabajo, ¿cómo voy a hacer para administrar el curso, ¿no? A sabiendas de que la administración del curso offline, o sea, no offline, sino fuera de las horas de clase es más compleja que el trabajar mismo en la clase, ¿no? O sea, es hacer el seguimiento al estudiante, es algo que determina mucho, por ejemplo, la deserción de los estudiantes, ¿no? Está comprobado que si el estudiante en un chat pregunta algo y no le responden, se va a ir desmotivando y va a desertar en muchos de los casos de la asignatura. Entonces, el administrar un aula virtual no es solo colocar los elementos ahí, ¿no es cierto? Si estamos hablando de que permite, pues, romper barreras tiempo-espacio, si el estudiante responde o si el estudiante participa en algo, esperaría la retroalimentación. Si no es del docente, al menos de sus compañeros. Y hay estrategias para eso, ¿no es cierto? Para que se ayuden entre ellos y esas cosas también se puede considerar, ¿ya? Y también, pues, hay que tener en cuenta las características del estudiante, algo que desde hace poco se está tomando en consideración, ¿no? No es muy reciente, pero no siempre fue así. Sabemos que el docente en tiempos pasados era el dueño de la verdad y el estudiante prácticamente no existía, ¿no es cierto? No era un actor de su aprendizaje, solo escuchaba, notaba, leía, aprendía de memoria y nada más. Entonces hay que tomarle en cuenta ahora al estudiante. Si estamos hablando de una aproximación constructivista, es él, ¿no es cierto?, el protagonista principal de de la generación de sus habilidades, ¿no es cierto?, de sus procesos de aprendizaje. Entonces debemos estar conscientes de sus habilidades, ¿no es cierto?, de qué le motiva, del tiempo igual y de los recursos de que él dispone, ¿no? Hay que tener esa consideración en cuenta siempre cuando diseñamos un curso virtual y no virtual también, ¿no es cierto?, o un objeto de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la realidad de la integración de estas tecnologías de la información y la comunicación en nuestro medio, al menos, pues es un proceso, como nos indica el slide, costoso y complejo, ¿no? Ya que debemos elegir los recursos adecuados, ¿sí? Y al haber tantos, puede resultar dificultoso elegirlos, ¿no es cierto? En el caso de que no desarrollemos nuestros recursos propios, ¿sí? Hay repositorios y repositorios, lugares y lugares donde conseguir material, ¿no es cierto? Podemos conseguir el mejor material, pero lo ideal sería en base a ese material generar nuestros recursos, ¿no? Y si los vamos a usar tal cual, por lo menos deberíamos leer qué vamos a publicar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes. El exceso de trabajo, acabo de mencionar, aquí al menos en nuestra realidad, el trabajo docente es muy sacrificado en cuanto a tiempo, ¿no es cierto? No tenemos tiempo para nada. Yo he escuchado a docentes cuando se les propone esto, inclusive nos llegaron a decir, pero si esto yo no voy a utilizar porque yo no tengo tiempo. ¿Cómo quiere que haga? Pues ahí sí también hubo que decirle, ¿no? En el papel de docente, un poquito, no intransigente, sino rajatablas, pues tiene que hacerlo para aprobar el diplomado, ¿no es cierto? Para aprobar el curso, en un curso era, recuerdo, ¿sí? Pero eso nos expresaban, no tengo tiempo, estoy en exámenes, y no podían hacer las cosas por el tiempo, no es que no pudiesen, ¿no? En realidad el exceso de trabajo en nuestra realidad es algo palpable y algo debe pasar para que eso cambie, ¿no? Como les comento, en otras realidades, el profesor, ustedes saben, tiene el ayudante de cátedra, en las universidades sobre todo, y además hay un técnico docente que le ayuda a hacer las cosas. Excelente, ¿no es cierto? Sobrecarga de comunicación, estamos bombardeados de comunicación y de información, ¿no es cierto? Debemos ser selectivos, ¿no es cierto?, en cuanto a las situaciones que vamos a utilizar y a los recursos que vamos a utilizar para generar, ya sea nuestros propios recursos o reutilizar lo que encontramos, ¿no?, en el medio. Esto de la pérdida de control tiene que ver también al uso del tiempo, ¿no es cierto? Pérdida de control de lo que hablamos hace un rato. Si el estudiante percibe que su actividad no está siendo seguida, ¿no es cierto? Si el estudiante percibe que a lo mejor contestó o hizo una pregunta y no le responden,
pues se va a desmotivar y ahí es cuando se habla de una pérdida de control del docente de su propia plataforma, ¿no es cierto? Hay que también saber medir qué actividades ponemos, fechas, ¿no es cierto? Si pongo un foro, ese foro no va a quedar abierto todo el año lectivo, por ejemplo. Durará una semana para poderlo arbitrar, ¿no es cierto? Si no, imagínense, 2 o 3 foros en un curso que no se cierre, los foros, con un curso de unas 40 personas y que actúen, ¿no es cierto? Porque eso es lo malo también, tenemos cursos muy grandes, ¿no? 40 personas y que actúen una visita por semana va a ser inmanejable, ¿sí? En ese sentido y eso hay cómo hacerlo, ¿no es cierto? Cuando configuramos un foro en Moodle, pues podemos poner que dure un día, 2 días, una semana, un mes, un año, etcétera, etcétera. Hay que saber controlar. Sí, tenemos dificultades también para motivar al discente, al estudiante, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque, como les comento, pues existe un gap, ¿no es cierto? Una falencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la utilización y generación de recursos, ¿no es cierto?, que sean novedosos, que llamen la atención, hacer un juego, por ejemplo, ¿no es cierto?, o hacer un crucigrama, hacer alguna situación así medio lúdica que tenga o que tope los temas educativos es importante y le va a motivar, ¿no es cierto?, al estudiante, o presentarle no un PDF, sino un video o un podcast, lo que sea, el estudiante le va a motivar, pero hay ese gap, ¿no es cierto?, hay esa falencia en el docente que no maneja esas herramientas. Este curso va a tratar de cubrir o de dar ¿cómo se llama?, la puntita del iceberg, ¿no es cierto?, para que de ahí, con su motivación, con su trabajo autónomo de los docentes, pues busquemos más y más herramientas que nos permitan hacer un trabajo adecuado, ¿no es cierto?, y que se adecúen a nuestro entorno y a nuestros quehaceres, ¿no? Y ahí lograríamos motivar al discente usando herramientas variadas, por ejemplo, eso es suficiente, ¿no? Incapacidad para activar, para movilizar a los grupos de trabajo, ¿no? Eso tiene que ver también con la comunicación. A veces les dejamos, hacemos grupos, las herramientas de TI o de TICS nos permiten... Yo estoy en el celular vuelta y estoy ahorita en la compu en esta reunión. Por favor, apaguemos ese micrófono, les agradezco. A veces se comete un error, ¿no? Las herramientas como Moodle, por ejemplo, u otras herramientas de gestión de cursos, nos permiten generar los grupos, pero un error es dejarlos ahí aislados, ¿no? Hay que darles el seguimiento. A toda actividad que propongamos hay que dar el seguimiento. Y esa es comprobado, ¿no? Comprobado. Esa es una de las situaciones más difíciles de hacer, ¿sí? Y más aún en nuestro entorno que tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer, ¿no? Pero, bueno, hay situaciones y situaciones, les comento. Alguna vez yo seguí un curso justamente de aulas virtuales y nos daba la clase, era motivado este curso por el Ministerio de Educación, y nos daba clases un señor extranjero que vino a dar ese curso. Y ahí sí era genial porque él vino a dar solo ese curso, éramos creo que 30 profesores de todo el país, ¿no es cierto? Y si le escribían, sin exagerar, ¿no? Si le escribías a las 3 de la mañana, a las 3:05 te contestaba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él estaba dedicado solo a ese curso, ¿no es cierto? Él vino solo a eso. ¿Ya? Ese es un escenario utópico, muy deseable, ¿no es cierto? Tener cursos pequeños y pues a lo mejor, como sucede en algunas universidades también aquí en el exterior, tener solo unas 10 horas de clases, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el resto estar dedicado a otras cosas, ¿no? Como de pronto el seguimiento de estas actividades, de estas aulas virtuales, ¿no? Es algo importante que determina el éxito o no de la utilización de aulas virtuales, es el seguimiento que el profesor dé a las actividades que proponga, ya sea en grupo o ya sea individual, ¿no? Hay que estar pendientes y aunque sea hay que decirle al estudiante, por nuestra realidad, ¿no? Usted escriba y yo el fin de semana les respondo. Yo, por ejemplo, hago eso, ¿no? Para que no desesperen. Escriban, no voy a revisar, pero yo el fin de semana voy a revisar los foros, ¿no es cierto? Ahí hay un poco más de tiempo y se llega a un acuerdo, ¿no? Si no, el estudiante se siente abandonado y eso genera malestar, desmotivación y en muchos de los casos deserciones, que es lo que no queremos, ¿cierto? También tenemos una falta de soporte pedagógico y técnico. Bueno, lo segundo es por lo que acabamos de decir, ¿no? Sería muy deseable que haya un técnico docente, que es la figura que hay en las universidades, que nos ayude, por ejemplo, a generar los contenidos digitales, ¿no es cierto?, los red, para
poner en nuestras aulas virtuales, sería genial, ¿no es cierto? Y también falta un soporte pedagógico. Esto se ata a lo que ya mencionamos antes, ¿no? No se trata de utilizar estas herramientas o los productos que se generan con estas herramientas por utilizarlos, ¿no es cierto? Deben tener un fundamento pedagógico, didáctico, metodológico, para que su aplicación sea en beneficio y no en contra, porque puede suceder que sea un distractor y no aporte a la consecución de los objetivos de aprendizaje, ¿no? Bien gestionadas las TICs, ¿no? Bien sustentadas con una metodología, más que una metodología, teniendo claro para qué utilizo, qué quiero lograr con cada recurso de TIC, va a ser muy gratificante, fructífero y útil, ¿no es cierto? Ya, en el primer acápite, ¿no? En cuanto a la dificultad de la elección de los recursos adecuados, pues debemos pensar, ¿no es cierto?, en cómo comenzar a introducir estas tecnologías de información y comunicación en un curso concreto de forma efectiva. ¿Sí? Y sobre todo, pues estos recursos, ¿no es cierto?, estos recursos, pues debemos seleccionarlos bien. Hay tanto material, hay bastante material, ¿no es cierto?, que hay que saber discernir. Ya les habrán dicho, de hecho ya se les dijo, ¿no? Ya no hay que usar Wikipedia, no porque sea mala, sino porque alguien puede entrar y editar, poner cualquier cosa, ¿no es cierto? No se debe usar el Rincón del Vago, no se debe usar monografías, esos lugares en cambio, porque generalmente no hay autores. Hay que usar material que sea útil y que sea validado, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y eso ya va a reducir en gran número la cantidad de documentos que revisemos, ¿no es cierto? También si usamos un filtro, ¿no es cierto?, pero no necesariamente en Google Scholar o en Google, sino nosotros mismos podemos ponernos un filtro y decir documentos recientes de 3 años, ¿no es cierto?, de 4 años. No más, eso va a reducir la búsqueda y estamos haciendo que esta dificultad para elegir el recurso adecuado, pues menore, ¿no es cierto?, esta dificultad, ¿sí? Esta introducción, ¿no es cierto?, esta utilización de los recursos TICs en las aulas debe ser gradual y debe ser guiado, ¿no es cierto? No puede ser un cambio así tan repentino, ¿sí? Debemos tener en consideración, pensar siempre, ¿no es cierto?, las expectativas que el docente tiene en cuanto al cumplimiento de los objetivos que se quiere conseguir con la aplicación de las TICs, ¿no? Y lo mejor, ¿no es cierto?, usando las mejores prácticas, ¿no es cierto?, aprovechándonos de las experiencias de otras personas que ya han utilizado, nosotros podemos saber qué sirve y qué no sirve, ¿no? Mire, ¿qué hacer para que la dedicación del docente no crezca exponencialmente? ¿Sí? Hay que plantearse expectativas razonables, ¿no es cierto? Hay que pensar en objetivos alcanzables, que lo vayamos a conseguir, que sea alcanzable, ¿cómo se llama esto? Viable, ¿no es cierto? Eso es algo importante cuando planteamos objetivos de aprendizaje y cualquier objetivo, estos deben ser realizables, deben ser viables, ¿no es cierto? En tiempo, en recursos, etcétera, etcétera, ¿sí? Establecer una decisión y respetarla, ¿no? Eso en cualquier aspecto de la vida. Si ya tomamos una decisión de aplicar TICs, pues vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para que esto funcione, ¿ok? Vamos entonces también a tender a optimizar los recursos. ¿Sí? Podemos, como ya dijimos, ¿no es cierto?, si de pronto no tenemos tiempo para generar nuestros propios recursos, buscando en repositorios, en sitios adecuados, podemos usar material que se pueda reutilizar con alguna modificación, ¿no es cierto? Ya vimos lo de las licencias, ¿no es cierto? Buscando material por ahí, con una licencia Creative Commons que permita publicar el material modificándolo, pero de pronto haciendo referencia al autor. Lo podemos justamente eso, ¿no? Modificar y usarlo, reutilizarlo. O si lo vamos a reutilizar, pues si lo vamos a reutilizar de tal y cual, por lo menos deberíamos revisarlo, ¿no es cierto? Y saber que cumple con lo que necesitamos, ¿sí? Se puede usar diferentes roles, miren, profesor, tutor, desarrollador de contenidos, ponente invitado, pero ¿esto qué implica? Que haya, en el mejor de los casos, 4 personas, ¿no es cierto? Y eso en nuestro medio no va a pasar todavía. Sería genial que haya alguien que haga
que haga solo 2 papeles de estos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos de todo, somos el profesor, somos el tutor, desarrollamos nuestros contenidos y también somos los ponentes de las clases en un escenario utópico para nuestro medio al menos, pues 2 personas al menos afrontarían estas tareas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hacer para que el número de mensajes que se dan en un medio digital, ¿no es cierto? Como un foro, como les acabo de mencionar, o un chat, no se vuelve inmanejable, ¿sí? Establecer reglas del juego, ¿no es cierto? Lo que acabamos de decir, hay que establecer reglas, ¿sí? Cuando ya configuran un foro, ustedes pueden poner que cada estudiante haga 3 participaciones, por ejemplo. Una que sea su propio tema y 2 respuestas a los estudiantes. Y además que estas respuestas se reciban en 4 días, o en un día, o en 2 días. Con eso limitamos, ¿no es cierto? Son reglas. Y quien no cumpla las reglas, pues obviamente si el foro es calificado, no tendrá esa calificación. ¿No es cierto? Miren, ahí están las preguntas frecuentes, foros, cuándo, qué tiempo está abierto el foro y quién puede utilizar cada uno de estos foros, ¿no es cierto? O las preguntas frecuentes. Y cuándo esperar una respuesta, eso es configurable, ¿no? Eso es configurable, ahí no veo bien, no puedo notar qué herramienta es la que está ahí, pero bueno, es seguramente una herramienta que tiene estas características, ¿no? Que nos permite generar un foro o un chat, abrir solamente por un lapso de tiempo y calificar solo un lapso de tiempo y hacer cosas así, ¿no? Esto de la flexibilidad, ¿no es cierto? No hay que ser tampoco muy flexibles, ¿no es cierto? Y esto es acuerdos también, ¿no es cierto? Con el estudiante, ¿sí? Indicándole, haciendo que sea consciente, ¿no es cierto?, de las expectativas del curso, qué se espera de él. Hay que indicarle por cada tarea, ¿no es cierto?, por cada actividad que, pues, que hay, si bien es cierto, es flexible, ¿no es cierto?, y se rompe, como ya dijimos hace un rato, las barreras de tiempo y espacio, sobre todo el tiempo debe estar parametrizado, ¿no es cierto? Una tarea se entregará mañana y no después, ¿no es cierto? ¿Sí? O poniéndose de acuerdo en cuanto a los acuerdos, valga la redundancia, que se hacen al inicio de un proceso educativo, ¿no es cierto? Los acuerdos con los estudiantes, se les puede decir, por ejemplo, las tareas van a enviarse siempre el viernes, yo al menos hago así, ¿no? Las tareas se van a enviar siempre el viernes y van a poder entregarlo durante 12 horas, por ejemplo, o hasta la noche del sábado, dependiendo de la complejidad de la tarea, dependiendo de si es en grupo o no, porque hasta que se organicen también toma su tiempo, entonces ahí se les da un poquito más. En todo caso, esto es importante, ¿no es cierto? Transmitirle al discente, ¿no es cierto?, cómo son las cosas y decirle, pues, cómo están planificadas las entregas de las tareas, qué tienen que hacer. También, miren, importante, la estructura del curso debe estar, ya lo van a ver cuando armen el curso con Fernando, debe haber una sección en la que se ponen los contenidos, otra en la que se va a poner material extra, otra en la que se van a poner las tareas para que el estudiante sepa, ¿no es cierto?, cómo está estructurado nuestro curso y no se pierda. Eso es importante, ¿no? Las expectativas también sobre el trabajo, ¿no es cierto? Sobre el trabajo, ¿qué se espera del estudiante? Por eso es muy importante, ahora se usa mucho y seguro ustedes conocen, muchos de ustedes, la utilización de las rúbricas de evaluación, ¿no es cierto? Ahí se le pone el rendimiento desde el mínimo hasta el máximo y el estudiante sabe que para lograr su puntaje máximo, su rendimiento máximo, tiene que hacer lo que se espera de él, ¿no es cierto? Ahí le estamos diciendo las expectativas que nosotros tenemos de él, ¿sí? También hay que controlar su participación, ¿no es cierto? La actividad y el comportamiento hay que reglamentarle, ¿no es cierto? Decirle si es un foro, que se dirijan con respeto, que participen proactivamente, motivarle inclusive, ¿no es cierto? Su participación es importante, pero hágalo con respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Controlar su participación, no solo en tiempos, sino también en esta situación actitudinal que es importante, ¿no? Hay que hablar con el estudiante. Buenas noches, perdón, tengo una reunión del colegio. Buenas noches. Este igual ha sido del campus UCM, no sé qué herramienta sea, pero miren, ahí está un calendario, ¿no es cierto? Ahí se ve un calendario en el cual seguramente, como lo tiene Moodle también, se van a mostrar las actividades, aquí se ven, ¿no es cierto? Las actividades cuando se cierran, esto lo tiene Moodle también. Generamos las actividades con fechas, ¿no es cierto?, de activación y de entrega, y el estudiante, obviamente hay que informarle, ¿no es cierto?, que existe el calendario y él va a poder ver aquí cuándo se cierran las tareas, cuándo se cierran las actividades, estamos ahí
informándole, ¿no es cierto?, sobre su actividad y lo que se espera de él. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo cambiar, diría yo, ¿no? O aumentar? ¿Sí? ¿Cómo aumentar la motivación de nuestros estudiantes, ¿no? Al disminuir este contacto personal que sucede en la educación virtual, ¿no es cierto? Pues hay que apoyar, bueno, esto se está hablando, ¿no es cierto?, de un entorno en el que hay clases presenciales, ¿no? Nos está diciendo que se debe apoyar, ¿no es cierto?, que las tecnologías de la información deben ser un apoyo a las clases presenciales, ¿no? No se puede, si es que tenemos un entorno presencial, sustituir totalmente las actividades con la virtualidad, ¿no es cierto? Hay cursos, obviamente, que están diseñados para hacer MOOCs, ¿no es cierto?, para hacer cursos a distancia, virtuales netamente, pero esos también tienen su propia metodología, sus propias características, ¿no? Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación en un ambiente presencial deben ser apoyo, ¿no es cierto?, deben ser un apoyo a las clases presenciales, ¿ok? Se deben presentar también, pues, actividades con utilidad práctica, ¿cierto?, que sirvan, ¿no es cierto?, que sirvan para algún propósito educativo. No vamos a poner un video porque sí, o como seguramente ocurre en muchos casos, pongo un video porque no quiero dar clases, ¿no? Podría suceder, ¿no? Pero ese video, y la norma nos dice, un video que se pasa en clases no debe ser mayor a 5 o 6 minutos, ¿no es cierto? No lo vamos a poner porque no quiero dar clases, ¿no? Un video se presenta al inicio como introducción, o se presenta al final como un cierre, ¿no es cierto?, como una conclusión, ¿no? Hay que examinar esa utilidad de los recursos TIC, qué queremos lograr y para qué usamos los recursos TIC con nuestros estudiantes, ¿no? Eso es importante, porque de no encontrarle sentido a una herramienta, mejor no la uso, ¿no? Si no tiene un propósito, si no tiene un objetivo o aporta algún objetivo educativo, mejor no la uso, ¿sí? La participación activa en el seguimiento, ¿no es cierto?, en la propuesta de actividades, en su calificación adecuada, en su retroalimentación y enérgica del docente. Hay que ser enérgico y hay que ser activo y hay que ser constante, a eso se refiere, ¿no? Ese es el factor que, según se menciona en estudios, es el más difícil de hacer por parte del docente, ¿no? Estar activo, ser constante en la retroalimentación, en el seguimiento que requiere el estudiante, es una de las cosas más complicadas en este tipo de cursos que se dictan o que son virtuales, por ejemplo, ¿no? Miren, respuesta rápida, está atado a lo anterior, ¿no? El estudiante pretende que si pregunta algo o si aporta algo, pues pronto les respondan y le diga, está bien, aunque se le diga, está mal, pero oriéntese acá, alguna situación así, ¿no? La retroalimentación es algo importante, ¿no es cierto? Y se recompensa al esfuerzo que realice este estudiante, ¿no? Los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo podemos, entre otras cosas, ¿no es cierto?, hacer para que se dinamice el trabajo en grupo, ¿sí? Pues planteando trabajos atractivos, ¿no es cierto?, que tengan igual un objetivo. No sé si les ha pasado, los estudiantes y uno mismo ha dicho, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, sin menospreciar, ¿no? ¿Para qué voy a aprender el trinomio cuadrado perfecto si nunca me va a servir? Con herramientas TIC y sin ellas también deberíamos plantear, pues, actividades y trabajos, ¿no es cierto? Proponerle actividades que tengan un sentido, ¿no es cierto? Y que sean en grupo, ¿no? Pues que tengan un objetivo, que cumplan un objetivo y que tengan un sentido para que el estudiante ate eso, ¿no es cierto? Recordemos que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier contexto. Entonces, si damos un contexto, si hacemos una resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto? Una de las metodologías activas que más se están utilizando ahora, estamos haciendo eso, ¿no es cierto? Haciendo que el conocimiento tenga un contexto, tenga un sentido. Y eso va a servir en trabajos en grupo o no, ¿no es cierto? Cada miembro, y es función del docente, ¿no es cierto? Igual en un escenario muy deseable, el docente debería, pues, darle un rol a cada miembro del grupo, una responsabilidad, ¿no? Si les dejamos a ellos, seguramente va a pasar lo de siempre, ¿no? 2 harán y los otros 2, como se dice, pondrán para las colas, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿sí? Hay que usar las herramientas de comunicación en grupo, ¿no? Yo tengo un caso ahí,
Yo doy clases, ¿no es cierto?, en primer semestre y casi 2 semestres, ¿no? Ya vamos al tercero. Casi 2 semestres yo no entendía por qué los estudiantes en los primeros trabajos en grupo no trabajaban. Hasta que uno se armó de valor, no sé por qué, si conversar conmigo no es tan complejo. Me dice, profesor, no tengo el número de celular de los otros compañeros, entenderá que no hemos ido a la universidad, no les conozco, no tengo el correo, bla, bla, bla. Mi culpa. Yo tengo que darles las herramientas para que se comuniquen. Yo tenía los correos, podía pasarle a uno de ellos, ¿no es cierto? Bastaba con pasarle a uno de ellos los correos y pues ya se comunicaban, pero no lo hice. Ahora pongo un foro ahí, un foro para cada grupo, ¿no es cierto? Ya cuando armamos con una encuesta, ¿no es cierto? Yo hago una encuesta al comienzo, responden, por ejemplo, ¿no? Hacen una encuesta y responden, elija su color favorito. Es una de las primeras actividades del curso, ¿no? Elija su color favorito como que fuera un juego. Sin querer están agrupándose, ¿no es cierto? Luego, según esos grupos, armo un foro y ahí se comunican y tienen el aula y ya no tienen pretexto de decirme lo que me dijo, lo que les comento este joven, ¿no? Que no tiene el teléfono, que no tiene los correos, pues tienen el aula virtual, todos están matriculados ahí y tienen un foro para cada grupo y eso hay que explicarles, obviamente, ¿no? Atando con lo de las diapositivas anteriores, eso hay que explicarles, esto funciona así y usted aquí tiene el medio para comunicarse, si ahí ya se pasan el correo, el número de celular, ese foro pueden dejarle a un lado, pero les estoy dando las herramientas de comunicación para que se comuniquen, ¿no es cierto? Al menos una, y ya luego ellos sabrán cómo se maneja, ¿no? Un ejemplo de utilización de TICs con un objetivo, que se agrupen y trabajen colaborativamente, ¿sí? ¿Cómo solventar entonces? Esta pregunta es importante, ¿no? En cuanto al soporte técnico-pedagógico, ¿cómo solventar las dudas sobre todas o algunas herramientas o sobre su utilidad pedagógica? Esto es complejo, ¿no? Aquí viene el soporte. ¿Qué vale más? ¿La metodología o la tecnología? Tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? Pero la tecnología por sí sola puede resultar un distractor y ser más bien un factor que no ayude, ¿no es cierto? Más bien que desfavorezca los aprendizajes que queremos que nuestros estudiantes adquieran, ¿sí? Este es un problema, como lo dice aquí, de índole institucional, ¿no es cierto? Puesto que, en primera instancia, nosotros como docentes necesitaríamos para suplir esta capacidad técnica, al menos, pues ser capacitados, y eso no ocurre en todos los casos, ¿no es cierto? Ser capacitados en estas herramientas. Nos piden que usemos, pero no nos capacitan. Así sucede muchas veces, ¿no? O en caso de ser un escenario ideal, pues que venga alguien capacitado y me ayude a hacer o me dé haciendo por último, ¿no es cierto? Como sucede en algunos lugares, ¿sí? También necesitamos, como dice ahí, miren, las sesiones formativas y mecanismos de apoyo continuo, ¿no? Tanto para docentes como para discentes. Ambos van a tener enfrentándose a las TIC, suponiendo que no las hayan usado antes, van a presentar una curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, de estas herramientas, de estas tecnologías, que va a ser más grande para unos, más pequeños para otros, y por lo tanto es necesario que nos formen, ¿no es cierto?, que nos capaciten, ya sea para utilizar las herramientas o para, más aún, para generar los contenidos que vamos a hacer en base a esas herramientas. ¿Sí? En conclusión, pues como a lo que queríamos llegar, ¿no es cierto? El mero uso de las tecnologías no implica una mejora en la docencia. Si las usamos solamente por usar, van a ser mejor un distractor y para eso mejor no las uso, ¿no es cierto? ¿Sí? Debemos, procurar una integración racional, cauta, progresiva y guiada, ¿no es cierto? Siempre hacia la consecución de un objetivo educativo. Y obviamente atada a la capacitación, ¿no es cierto?, a este apoyo que debemos tener, tanto pedagógico como tecnológico, nosotros como docentes, para generar nuestros contenidos, que sería lo mejor, y el estudiante también para manejar apropiadamente estos recursos, ¿no? Esto se ata al apoyo institucional, que necesita, como dice aquí, una gestión del cambio, ¿no es cierto?, para afrontar y aplicar estas tecnologías en la educación, ¿no? Necesitamos, ahí está nuevamente, el apoyo pedagógico y técnico para los docentes y apoyo técnico para la utilización de estos recursos para nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, para pensarlo, ¿no? Cualquier experiencia
educativa, ¿no? Tomando como experiencia educativa 1 hora de clases, 2 horas de clases, cualquier experiencia educativa, independientemente del nivel de integración de los medios tecnológicos, si es que está bien planificada, ojo, no es usar por usar, ¿no? Nuevamente, si está bien planificada y dirigida a la consecución de un objetivo académico, ¿no es cierto?, de un objetivo educativo, va a contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso está comprobado por varios estudios, ¿no es cierto? Si se utilizan las tecnologías de forma adecuada, es decir, con una metodología probada, porque tampoco nos vamos a inventar. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar una metodología para crear el objeto de aprendizaje que fue creada por unos compañeros de la Universidad de Cuenca, ¿ya? Se llama Dicreboa. Eso vamos a ver cuando nos toque las clases seguidas. Vamos a empezar por ahí. Y con esa metodología vamos a planificar primero la parte conceptual, ¿no es cierto? El diseño de nuestro objeto de aprendizaje. Y en base a eso, que resulta ser un guión, vamos a construir un objeto de aprendizaje que sea útil, que esté en base a las necesidades de nuestros estudiantes, que tenga el tiempo apropiado, ¿no es cierto?, para que se construyan las habilidades que queramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí esta pequeña presentación. A ver, salgamos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. Así no, para pasar al siguiente grupo de slides, para que ojalá hasta las 10 logremos terminar. Porque mañana viene una parte práctica. ¿Alguien creo que quiere hablar? Sigan nomás. Dicen. ¿Cómo estamos? Buenas noches, diga. Buenas noches. Una consulta. Dígame. ¿Será que nosotros, usted nos ya envió alguna tarea en el foro? ¿Hay tarea para usted también? Sí, envié la semana pasada, me parece que envié una tarea. No, la semana pasada sí, ya eso ya lo hicimos. Ahora no. Hoy no. Mañana va a haber una tareita, ¿sí? Pero de aquí en más, al menos las tareas que yo les envié van a ser evidenciadas en el aula virtual que van a hacer con Fernando. ¿Sí? Entonces, lo que yo les envíe mañana va a estar abierto, pero van a tener que hacerlo para poner en el aula que les indique Fernando. Así va a ser ya las tareas nuestras, ¿no? Yo les indicaré, obviamente ahí en el aula pondré una etiqueta, nomás no es entregable. Pondré una etiqueta indicando lo que tienen que hacer y que lo hagan y que lo suban al aula ya cuando tengan. Así va a funcionar, y me imagino que con Juan Carlos también. A partir de nos manden mucho, porque vemos full trabajo. Ay, yo ya estoy arrepintiéndome ya. Es justo lo que decíamos, es full trabajo, pero bueno, sí. aplaudimos la intención de todos. Con esto empezamos el curso, aplaudimos la intención de todos ustedes de capacitarse, de adquirir nuevas habilidades, pero va a tomar un poquito de esfuerzo, ¿no es cierto? Un poquito de esfuerzo. Las cosas que vamos a ver aquí las van a tener que replicar con un contenido suyo y publicar en el aula virtual. Así van a ser al menos desde mañana las tareas que yo les envíe. Sí, vamos mañana a ver cómo generar unos 2 o 3 elementos con un programa y ya los van a generar, y luego cuando tengamos la semana completa de clases les indico cómo publicar en el aula virtual y le vamos alimentando al aula virtual. No hay que dejarse amontonar nomás. Sí, lo que pasa es que nosotros también tenemos, como nosotros recién estamos comenzando la parte costa. Bueno, en la sierra creo que ya terminaron, ya están justamente ya al culminar. En cambio, nosotros los de la costa estamos recién comenzando, toca hacer los proyectos de humanístico, los proyectos científicos, las planificaciones. Claro. Comprensible, pero bueno, verán, la idea, y según vi, Fernando y Juan también les han mandado tareas chiquitas, no se dejen acumular, nada más, porque piensen que la semana que viene, como les comentaba con Fernando, van a hacer el aula virtual. Y entonces en esa semana van a tener que armar su aula virtual, ¿no es cierto? Tienen toda la semana para eso. Luego Juan, no sé cuántas herramientas les irá a enseñar, pero no sé, tendrán que ir haciendo a medida que el avance, vayan haciéndolo. No se dejen acumular, porque al final vamos a tener un aula con algunos recursos y si quieren hacer al final va a estar complejo. No se dejen amontonar. Claro. Entonces, sí, dígalo. Parte de los docentes no sé cuántos estaremos docentes de la costa, hubiésemos querido,
por ejemplo, yo solicité muy comedidamente a no sé a cuál tutor que nos ayuden a hacer las planificaciones. Ese curso se acabó hace un poquito y no está considerado en esta temática. Y si abordamos esos temas, no vamos a cumplir con los temas de este curso. Y usted entenderá que eso es planificado. Nosotros contamos con aval universitario y si en los informes y en la revisión del aula, porque revisan el aula virtual, ven que dimos otras cosas y no cumplimos, nos metemos en problemas. En todo caso, pues... está complicado ese pedido suyo, bastante complicado. Porque sí nos dijeron que sí nos iban a ayudar, porque nos dijeron a ver qué es lo que necesitarían ustedes. Entonces yo sí opiné en hacer sí, ese diplomado acabó hace poquito, ese sí era de diseño curricular. Sí, ese era de diseño curricular. Ese todo muy bueno. Entonces ya acabó, este es en cambio de innovación, hacer recursos nuevos, aulas, aplicar eso. Entonces, como usted entenderá, no nos podemos desviar, compañera. Profesor, una pregunta, y ese diplomado sobre diseño curricular, ¿va a haber nuevamente? No sé, la verdad, eso lo maneja JIS, deberían preguntarle a Michelle. Michelle escribe por ahí al grupo. Ella debe conocer, pero si es que lo hay, ha de haber en un tiempo, porque hubo bastante acogida. Claro. Preguntaránle, ella debe conocer. Ella debe conocer. Yo también le escuché indicarle a la compañera sobre el aula virtual. El aula virtual lo vamos a realizar la próxima semana, entonces. Sí, toda la próxima semana, los 4 días van a elaborar el aula virtual. Despacio, ¿no es cierto? Esa es la idea, para ir cumpliendo. Elaborar un aula virtual es una tarea de mediana complejidad, pero como van a ir despacio, Fernando seguro les va a guiar. Y al final también del diplomado tenemos, creo, unos 2 o 3 días para hacer tutorías y ahí se les va a ayudar a completar lo que y a reforzar lo que haya resultado más complicado, que no son temas muy complejos. Lo importante es que no se dejen acumular. Por experiencia les digo, ya cuando ya se dejan acumular las actividades, que en la semana serán 2 o 3 a lo mucho, ¿no es cierto? Si cada uno de nosotros manda una tarea, serían 3. Imagínense, al final de 8 semanas ya van a ser, ¿no es cierto? Bastantes, 24, y ahí sí ya está complejo. No se dejen acumular. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Vamos entonces a... Dígalo. Magister, buenas noches. Disculpe, antes de pasar a otro tema. Dígame. Bueno, en mi caso está completamente claro sus indicaciones. Referente al inicio de clases, usted dijo que busquemos temas referente a lo del profesor Fernando para luego subir a la plataforma. Correcto. Un ejemplo más o menos de temas, por ejemplo, en mi área, lengua y literatura. ¿Qué temas debo, por ejemplo, buscar o ver? No, pues ya eso depende de usted, ¿no? Usted es profesora de lengua y literatura, ¿no es cierto? Puede buscar un tema que dé en su clase, porque la idea es que esta aula virtual le sirva para que luego utilice los diferentes elementos y herramientas que vayamos a utilizar. Pero sí relacionados con el área. Claro, o sea, para cualquier área, ¿no es cierto? Si es matemáticas, físicas, ciencias, lo que sea, biología, computación, pero la idea es que ya pensemos en su asignatura, ¿no es cierto? Lengua y literatura, ortografía acentual, ¿no es cierto? Ortografía literal, puede ser, ¿no es cierto? Ese es unos temas pequeños, tampoco hagan una unidad muy grande, algo pequeño que puedan plasmar en el aula virtual. Sí, pero lo ideal es que sea del mismo tema. No va a ser que pretendamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo pretendo hacer los recursos que ya les enseñó Fernando. Voy a hacer, qué sé yo, hablando de matemáticas, ¿no? Voy a hacer de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división para niños de, bueno, 2º o 3er grado, ¿no? Si me equivoco, disculpen. Y luego los recursos que hizo que les va a indicar Juan Carlos, voy a hacer un nivel de matemáticas derivadas, integrales, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales, nivel universitario. Y luego las herramientas que les indico yo voy a hacer para un nivel de maestría. Al rato que integren el aula virtual no va a quedar bien, ¿no es cierto? Pensemos en una asignatura y en un tema, ¿no es cierto? En un módulo, unidad, que lo vayamos a desarrollar en el aula virtual para que sea coherente, ¿no es cierto? ¿Sí? No vamos a mezclar ahí de diferentes niveles, ¿sí? Pensemos en alguna temática
de una asignatura que manejemos. Sí, esa es la idea, ¿no? Dígalo. Magíster, para terminar, una pregunta. Sí. Mañana clases, ¿con quién tenemos? Conmigo mismo. Mañana seguimos. Ya. Sí. Ya, Magíster, muy amable, gracias. Ya. ¿Alguien más habló por ahí? Siga. Magíster. ¿Puedo? Por ejemplo, si de pronto, como nos van a mandar tareas, si de pronto tenemos algún inconveniente o una duda, podemos nosotros comunicarnos con usted o con los otros profesores. ¿Cómo podemos hacer eso? Ideal, o sea, para realizar bien la tarea, o sea, lo ideal yo a veces sí tengo, por ejemplo, dudas, inconvenientes, y a veces yo me quedo y entonces digo, como yo no sé los números de teléfono, correos, entonces yo ya me quedo con eso y ya mando así la tarea. Entonces sí me gustaría para que nos puedan... Ya, verán, está bien. Su pregunta está pertinente, está correcta, ¿no? Yo, por ejemplo, eso ya es de cada profesor. Yo aquí les voy a publicar mi número telefónico. ¿Ya? Pero verán que ese es mi número telefónico, ¿no es cierto? Ahí a las órdenes. Raúl Lozada. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Último recurso, escribir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos va a quedar en video. ¿No es cierto? Entonces, si es que hay alguna dificultad, Fernando, Juan y yo, ¿no es cierto? Vamos a ir en el desarrollo del aula virtual y luego de los recursos para alimentar esa aula virtual. Vamos a ir paso a paso, ¿no es cierto? Haciendo los recursos, construyendo el aula. Entonces, el primer recurso de consulta, ¿cuál es? Ir al video, ¿no es cierto? Que está en el aula virtual, revisar. Y si algo ya se escapa de la mano, me pueden escribir aquí y yo les contestaré. Y ahí veremos la forma de apoyarnos, ¿no es cierto? Que para eso estamos, ¿sí? Pero la primera... Lo que pasa, yo me uno al pedido de la compañera porque, en verdad, por ejemplo, a mí me pasó en la clase del magíster Fernando el día lunes, los revisé nuevamente al video, pero al momento de querer abrir mi blog, no me salieron los pasos como él nos indicó, y volviéndolo yo a ver al video. Y lo mismo no se abrió otro recurso. Ya. Entonces, por ejemplo, hay cositas que sí debemos comunicarnos para poder salir de la duda. Entonces yo sí me uno al pedido de la compañera. Bueno, ya eso, entonces, a ver, el lunes le dicen a Fernando, pues para que él también vea la posibilidad de que le puedan escribir. A mí sí me escriben, yo les debo de responder. Pero ya con algo que se escape de las manos, ¿sí? Ahí está el número para ya, sus, ¿puedo? A ver, sí, ahora sí puede, ya le dejaron. Díganos, compañero. Ya, dos cositas, profe. Lo que le entendí al profe Fernando es que todavía faltaba de darnos una información para terminar ese trabajo que nos indicó. Entonces, ahora usted que nos dice que mañana también nos toca con su persona, entonces no sé ahí cómo ir a hacer, porque decía que faltaban unos instrumentos. ¿Qué faltaba? Otros enlaces, ¿no? Para poder sacar los 5 contenidos que debemos tener. En serio, entonces seguramente yo le voy a preguntar, que faltaban algunos instrumentos, me dicen, ¿no? Para armar esta tablita, ¿no? Para armar esta tablita. Porque yo le voy a preguntar. Armen todavía eso bien, porque todavía nos falta ver otros. Perfecto. Otros, ¿cómo se refiere? Enlaces, ¿no? Sí, otros recursos. Sí. Ya, entonces, ¿sabe qué? Yo terminando la sesión de hoy le pregunto para que él escriba al grupo, ¿no es cierto? Al grupo de WhatsApp, mañana o algo así, y les diga si hacen o no hacen. Me imagino que la tarea está ahí, pero si les falta, seguramente el lunes completarán y ya él les indicará. Pero yo le voy a preguntar ahora, ¿sí? Gracias, más bien, por la pregunta. Por favor, por eso yo le preguntaba Estoy con uso de la palabra, compañerita, por favor. Siga, termine. Sería muy importante, profe, en los distritos y los circuitos nos están ya obligando netamente a que toda documentación y todo lo que nosotros enviemos o recibamos sea por Teams. Claro. Pero la plataforma cada vez se va complicando, ¿sí? Van poniendo más cosas y más cosas. En este curso sí está contemplado el manejo del Teams. No creo. Es más desarrollo el curso está orientado a desarrollar contenidos, no a manejar plataformas. Sin embargo,
Déjenme conversar a ver si al final podemos incluir esto, porque como les comento, al final hay una sección de tutorías en la cual se podría acomodar un espacio para ver esto, ¿ya? Déjenme averiguar. Gracias. Sí, déjenme averiguar. Ya, entonces, bueno, verán, lo que pasa es que ya falta cuarto de hora. Y este material de aquí nos va a tomar un ratito, ¿sí? Son 20 diapositivas, este es el que acabamos. Así que por ahora y porque mañana seguimos, le vamos a dejar ahí. Mañana vamos a revisar estas 25 diapositivas, ¿sí? Y después nos tomará unos 40 minutos y después instalamos el software, un software que vamos a usar, ¿no es cierto? Aún no decido cuál es porque hay 2 o 3 que hacen lo mismo. Nos permite generar algunos recursos educativos que se pueden publicar en un aula virtual o en una página web, ¿no? Entonces ya voy a decir cuál es y mañana lo vamos a hacer. Van a ver que es bastante atractivo. Por ese motivo y porque nos toca mañana, vamos a detenernos aquí el día de hoy, ¿no? Mañana revisamos estas diapositivas que ya nos ponen en contexto de los recursos educativos digitales y vamos a crear nuestros primeros recursos digitales educativos, ¿no? Entonces, si no hay ningún otro aporte, algún otro comentario, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a agradecer por la atención y les esperamos mañana a las 8. Mañana sí va a ser a las 8 y me demoré unos minutitos, tuve un problema con un archivo y hasta actualizarlo, ya me demoré, ¿sí? Entonces eso, compañeros, les esperamos el día de mañana, ¿no? Que descansen y mañana nos encontramos a la misma hora y en el mismo canal. Mucha suerte, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Una buena Gracias, noche profe. a todos los compañeros. Hasta mañana, Mañana, compañeros. Hasta mañana, profe, compañeros, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, compañeros.